Muy buen día a todos. En esta ocasión vamos a estar viendo el traumatismo craneoencefálico y cómo podemos identificarlo, poder clasificarlo según su complejidad, y vamos a estar trabajando en función de los principales abordajes según esta clasificación de severidad del traumatismo craneoencefálico. Bueno, muy brevemente vamos a mencionar cuáles van a ser los objetivos de esta clase. Recordemos que en primera instancia vamos a identificar la clasificación del trauma craneoencefálico según su severidad. Vamos a detallar la evaluación primaria y secundaria de los traumatismos encefalocranianos y vamos a abordar las principales estrategias para el manejo del trauma de cráneo según la severidad que hemos identificado previamente. Antes que nada es importante pensar en la casuística y un poco en la epidemiología que existe alrededor del traumatismo craneoencefálico. Tengamos en cuenta que el trauma de cráneo constituye 1/3 de las muertes por trauma en los países en vías del desarrollo. Y en el caso del traumatismo de cráneo grave, los accidentes automovilísticos corresponden al 78% de la casuística. Y además este trauma de cráneo grave es la principal causa de secuelas neurológicas en países en vías de desarrollo. Por lo tanto, es importante no solo pensar en el tratamiento, sino también en la prevención de estas situaciones que son traumáticas y que pueden prevenirse a partir de adoptar determinadas conductas seguras en relación a, sobre todo, lo que es el manejo y los accidentes automovilísticos. Por lo tanto, siempre como profesionales de la salud debemos bregar por el uso de los elementos de seguridad. En el caso de los vehículos motorizados automovilísticos, utilizar los cinturones de seguridad, utilizar adecuadamente los elementos de protección que tiene el vehículo, respetar los límites de velocidad. En el caso de las motos, ¿sí? En el caso de los accidentes de moto, recordemos, ¿no? Vital el uso de casco y la conducción prudente y respetuosa en relación a los demás. Nos ayudará a poder disminuir un poco esta epidemiología tan letal que tiene actualmente el traumatismo de cráneo, al menos en el contexto nuestro de Latinoamérica, ¿no? Bien, y aquí volvemos un poco a algo que estamos ya acostumbrados a ver y que hemos visto mucho en estas clases, porque básicamente es la base de todo nuestro accionar. Realizar una adecuada evaluación primaria a un paciente, en este caso que sospechamos traumatismo encefalocraneano. Siempre recordemos seguir la secuencia ABCDE. Vamos a evaluar la permeabilidad de la vía aérea del paciente con adecuado control de la columna cervical. Recordemos que estamos ante un paciente que puede tener traumatismo cervical también, por lo tanto se realiza el control de la vía aérea con protección de columna cervical. Se evalúa la ventilación y se provee, en el caso de que no sea eficaz la ventilación del paciente, ventilación manual. Se evalúa la circulación, ¿sí? El estado hemodinámico de este paciente, ver si está estable. Recordemos que hay una lesión a nivel cerebral y por lo tanto tenemos que sí o sí asegurar que llegue un buen flujo sanguíneo a ese cerebro, con el control pertinente de hemorragias. Recordemos que son pacientes generalmente politraumatizados. Aquí va a ser vital evaluar muy bien el déficit neurológico y ya vamos a ver cómo lo haremos. Y por supuesto la adecuada exposición y control del ambiente. Recordemos que realizar una buena evaluación primaria no solo nos va a permitir identificar rápidamente las lesiones asociadas, sino que el traumatismo encefalocraniano tiene tanto una lesión primaria como una lesión secundaria. Cuando hablamos de lesión primaria hablamos de la lesión propia del impacto del trauma, de la cinemática del propio trauma, donde se lesiona directamente el parénquima, en este caso del sistema nervioso central. Pero luego aparece una lesión secundaria que puede estar dada, muchas veces está dada, por la insuficiente llegada de flujo sanguíneo hacia esa zona lesionada y los alrededores de esa zona lesionada. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con un trauma de cráneo que ya tiene una lesión primaria y además está hipotenso, es decir, le llega poco flujo sanguíneo a ese cerebro, ese paciente no solo va a tener su lesión primaria, sino que va a comenzar a aparecer una lesión secundaria isquémica debido a ese mal flujo cerebral que está teniendo ese paciente.
Por eso es tan importante realizar una adecuada evaluación primaria. Y cuando realizamos esta evaluación inicial a nuestros pacientes, tenemos que pensar también en algunos factores que nos pueden actuar como predictores de malos resultados, es decir, de que ese traumatismo del cráneo va a ser grave o ese paciente tiene muchos factores de riesgo para complejizarse, como pueden ser mecanismos lesionales de alta energía, es decir, choques a grandes velocidades, pacientes en extremos de edad, ¿sí? Ya sea muy pequeños al inicio de la vida o pacientes gerontes, ¿sí? De edad muy avanzada. Por supuesto, la valoración de escala de coma de Glasgow al ingreso, que ya lo vamos a ver bien. La evaluación de las pupilas en cuanto a su tamaño y su reactividad. El patrón de la tomografía nos puede predisponer buenos o malos resultados en función de cómo sea este patrón. Si tenemos un paciente con anticoagulación previa, sabemos que los sangrados cerebrales van a poder ser importantes, por lo tanto hay que averiguar eso rápidamente. Si el paciente presenta hipotermia al ingreso, si presenta hipotensión durante las primeras 4 horas, por esto que mencionábamos previamente, si se retrasa mucho el ingreso a UCI o si se retrasa mucho la monitorización de la presión intracraneana. Ya vamos a ver un poquito más en detenimiento algunos de estos conceptos. Recordemos que cuando evaluamos la vía aérea en estos pacientes hacemos control de la columna cervical. Para ello vamos a valorar la permeabilidad de esta vía aérea, pero evitando realizar la hiperextensión con la maniobra de frente de mentón. En este caso vamos a utilizar la maniobra de tracción mandibular, como vemos aquí en esta imagen, donde lo que se hace es traccionar solamente la mandíbula inferior hacia adelante para asegurarnos de liberar esta zona anatómica y asegurarnos la permeabilidad de la vía aérea. De esa forma evaluamos esta permeabilidad, ¿sí? Este control de la vía aérea, asegurándonos de mantener lo más recta posible la columna cervical, por lo tanto no agregar algún tipo de lesión en el caso de que ya estuviese lesionado. En el caso de pacientes que tengan un Glasgow igual o menor a 8, se recomienda establecer vía aérea definitiva, se recomienda intubar con tubo endotraqueal a estos pacientes, o al menos, mientras no se pueda intubar, colocar una cánula de Weddell, una cánula de Mayo, para asegurar la permeabilidad de esta vía aérea y poder ventilar manualmente a este paciente. Siempre recordemos, durante toda la valoración que nosotros le hagamos a nuestro paciente, todo el tiempo vamos a tener que mantener la protección medular hasta que podamos hacer una tomografía, un estudio diagnóstico que nos asegure de que no hay lesión en esta región. Para la ventilación de este tipo de pacientes, recordemos lo que siempre hemos dicho en relación a la oxigenoterapia. Solamente hay que dar oxígeno cuando es necesario. Si tenemos un paciente con buena ventilación espontánea, buena gasometría, buena saturación de oxígeno, no va a ser necesario la oxigenoterapia. Antes quizás estábamos acostumbrados a brindar oxígeno a todo paciente con traumatismo. Hoy tenemos que saber que esto no es así y que solamente se brinda cuando realmente es necesario. Hay que valorar las posibles lesiones que puedan aparecer en relación al tórax, a la expansión, a la entrada bilateral de aire. Esto lo vimos un poco en la clase de traumatismo torácico. Y siempre recordemos tratar de prevenir la hipoventilación en pacientes con depresión del sensorio, ¿sí? Con una escala de coma de Glasgow baja. Sabemos que el paciente no va a poder ventilar adecuadamente, no va a tener el sensorio necesario para realizar una adecuada ventilación. Por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ventilar nosotros manualmente a este paciente, fíjense aquí, con una técnica de C y E para el agarre de la bolsa válvula mascarilla. Algo que se ha hablado y se ha discutido durante mucho tiempo es en los pacientes neurocríticos, ya estamos hablando de pacientes con un traumatismo de cráneo grave, se discutía de si la hiperventilación era de utilidad para estos pacientes, debido a que se decía que la hiperventilación lograba menores niveles de dióxido de carbono a nivel cerebral y esto hacía de que se redujese el flujo sanguíneo cerebral y por ende hubiese una menor incidencia de edema cerebral, por lo tanto disminuía la presión intracraneana. Hoy lo que nos dice la evidencia es que el costo-beneficio no es alto, de que la reducción del flujo sanguíneo cerebral puede conllevar a más isquemia y por lo tanto no es tan segura.
y que solo debería realizarse hiperventilación si tenemos un paciente con hipertensión endocraniana refractaria. No podemos disminuir esa PIC bajo ninguna medida, o en un paciente que tiene de repente un deterioro neurológico agudo y mientras esperamos para poder realizar los estudios diagnósticos oportunos, se puede llegar a pensar en realizar hiperventilación a este paciente. Pero reiteramos, es algo en lo cual la evidencia aún está algo discutida y hay situaciones en las que es recomendada y otras en las que no. Nosotros mencionamos estas dos situaciones como dos posibles momentos en los que podría llegar a evaluarse la realización de hiperventilación. En la evaluación primaria de estos pacientes, ya dijimos, es vital poder asegurar una buena circulación. Cuanto antes tenemos que instaurar una normovolemia en nuestros pacientes y, si es necesario y es recomendable, mantener una ligera hipertensión con un objetivo de 90 milímetros de mercurio de presión arterial media, o si no tenemos catéteres para medir presión arterial media, con una presión arterial sistólica igual o superior a 120 milímetros de mercurio, debido a que esto generalmente se cree que podría asegurar una presión de perfusión cerebral de entre 60 a 70 milímetros de mercurio. Recordemos, el objetivo de perfusión siempre va a ser 65 milímetros de mercurio. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurar que nuestro paciente tenga buena presión para asegurar esa perfusión cerebral. El cálculo de la presión de perfusión cerebral es muy sencillo. Se calcula la presión arterial media y se le resta la presión intracraneana. Es decir, si tenemos un paciente con monitoreo de PIC, con monitoreo de presión intracraneana, le restamos esa presión intracraneana a la presión arterial media de ese paciente y ahí vamos a saber la presión de perfusión cerebral que tiene nuestro paciente, que dijimos que queremos que esté siempre entre 60 y 70 milímetros de mercurio. En el caso de pacientes con trauma de cráneo, deberíamos tratar de evitar soluciones hipotónicas en las primeras horas de esta injuria cerebral, debido a que recordemos que estas soluciones hipotónicas tienden a ingresar rápidamente a la célula, y con su ingreso rápido a la célula suelen conllevar a un movimiento osmolar de líquido, es decir, que se ingresa un volumen de líquido a las células y esto produce edema celular. Por lo tanto, si tenemos un paciente que creemos que puede tener edema cerebral, si le damos una solución hipotónica o que tiende a la hipotonía, como puede ser la dextrosa al 5%, eso me va a conllevar a que se pueda incrementar aún más el edema cerebral que tenga este paciente y, por lo tanto, disminuir el flujo sanguíneo a esas neuronas y aumentar la isquemia y aumentar las lesiones neuronales. Por eso, en los pacientes con traumatismo de cráneo no se utiliza la solución de dextrosa. Y recordemos, tenemos pacientes politraumatizados, entonces siempre controlar los sangrados externos, ¿sí? Y valorar la posibilidad de sangrados internos, ya sea mediante el examen físico o mediante estudios rápidos, como puede ser el protocolo ECOFAST, que nos permite mediante la ecografía evaluar algunos puntos de frecuente sangrado interno que no pueden ser obviamente observados a simple vista. Bueno, el déficit neurológico va a ser uno de los puntos centrales dentro de nuestra evaluación primaria de estos pacientes, porque vamos a poder determinar la gravedad del traumatismo del cráneo en función de este déficit neurológico que pueda tener nuestro paciente. Siempre recordar, cuando evaluamos neurológicamente a nuestros pacientes, tenemos que previamente tratar de resolver la hipotensión, porque si nosotros queremos evaluar el estado neurológico de un paciente y lo tenemos francamente hipotenso, ese paciente seguramente su estatus neurológico se va a ver alterado porque no va a tener un buen flujo sanguíneo cerebral debido a la propia hipotensión que tiene. Por lo tanto, siempre hay que corregir esta hipotensión, y en el caso de que no la podamos corregir porque la misma es refractaria y estamos con un paciente en shock y que no lo podemos solucionar inmediatamente, se debe registrar este estado neurológico que evaluamos en conjunto con la hipotensión, siempre aclarando que el paciente estaba en estado de hipotensión cuando se hizo esa evaluación del estado neurológico. Para ello tenemos 3 puntos importantes a valorar. La escala de coma de Glasgow es el más utilizado, pero también debe evaluarse la respuesta pupilar a la luz y la presencia o no de déficit neurológico focal,
sobre todo motor. Tener en cuenta que el TEC se clasifica en función de la escala de coma de Glasgow, y si nosotros evaluamos esta escala en nuestro paciente y tiene un Glasgow de entre 13 y 15 puntos, estamos hablando de un paciente con un traumatismo de cráneo leve. Entre 12 y 9 puntos hablamos de un paciente con un trauma de cráneo moderado, y entre 3 y 8 puntos hablamos de un paciente con un trauma de cráneo grave. En pacientes con traumatismo de cráneo grave o en pacientes con trauma de cráneo en general, siempre es importante realizar una buena exposición, porque recordemos que son pacientes que generalmente tienen politraumatismo asociado. Por lo tanto, exponerlo adecuadamente nos permite realizar una buena valoración secundaria con un buen examen físico. En el caso de pacientes con afección en el sistema nervioso central, puede llegar a producirse hipertermia de origen central, ¿sí? Porque hay una afección directa al centro termorregulador. Y en estos casos, en estos pacientes se recomienda evitar la hipertermia, ¿sí? Es un factor pronóstico, justamente de mal pronóstico, es decir, a los pacientes con trauma de cráneo que tienen hipertermia les va mal, les va mucho peor que a los pacientes a los que se controla precozmente esta hipertermia. Por lo tanto, es recomendable bajar rápidamente este aumento de la temperatura si el paciente presenta hipertermia. Recordemos, si la fiebre es de origen central, es decir, está afectado directamente el hipotálamo, muchas veces la medicación no va a ser tan eficaz para reducir la hipertermia, porque justamente no hay sustancias pirógenas circulando, no está mediada por prostaglandinas esta hipertermia, sino que está mediada por un nuevo punto de ajuste hipotalámico debido a que hay una lesión directa en esta estructura anatómica. Entonces aquí lo más eficaz generalmente va a ser realización de método físico, ¿sí? La realización de enfriamiento externo nos va a servir para controlar esta hipertermia en las primeras horas, sobre todo si nuestro paciente con trauma de cráneo, sobre todo en un trauma de cráneo grave, llegase a presentarla. Con respecto a la hipotermia controlada, la evidencia es escasa, por lo tanto debe realizarse con mucha precaución y solo si el equipo completo está seguro de realizarla. Si no, no es necesario realizar hipotermia controlada. Y siempre recordemos, cuando exponemos al paciente en estos casos, y particularmente en trauma de cráneo grave, va a ser importante colocar catéteres, sobre todo en relación al catéter vesical y gástrico, para descomprimir esas cavidades y controlar los ingresos y egresos en ese paciente. ¿Sí? Recordemos, es un paciente que puede estar politraumatizado, por lo tanto hay que evacuar esas cavidades y ver cómo está el contenido de esas cavidades, tanto estomacal, tanto gástrica como vesical. En el caso de que tengamos un paciente con sospecha de fractura de base de cráneo, que ya vamos a ver cuáles son los signos patognomónicos, de hecho ya los vimos en la clase de valoración secundaria, recordemos los ojos de mapache, la equimosis retroauricular, ¿sí? Son factores, la otolicorrea, rinolicorrea, son factores clásicos, son signos patognomónicos de fractura de base de cráneo. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con un trauma moderado o grave y sospecho que pueda haber fractura de base de cráneo, nunca puedo colocar una sonda nasogástrica, debido a que puedo perforar meninges y puedo producir meningitis. Siempre la sonda debe ser de tipo orogástrica en pacientes con sospecha de fractura de base de cráneo. Y les diría más, si tenemos un paciente con trauma de cráneo moderado o grave al que debemos colocar sonda, siempre optar por la sonda orogástrica si es posible. Los objetivos de todo esto que hemos mencionado son sencillos. Es prevenir o disminuir las lesiones secundarias que puede tener el cerebro de este paciente. Recordemos que la injuria cerebral secundaria está dada principalmente por una situación de hipoperfusión, donde hay un aumento de la presión intracraneana y disminuye la tensión arterial media, y por lo tanto esto nos va a producir isquemia a nivel cerebral con muerte del tejido encefálico. Particularmente está dado esto por situaciones de hipoxia, ¿sí? Que pueden ser hipoxias sistémicas por hipoventilación o por aumento del consumo, como decíamos previamente, ¿no? Un paciente que tiene hipertermia está consumiendo grandes cantidades de oxígeno.
o también la aparición de injurias por reperfusión, la liberación de aminoácidos excitatorios o los trastornos electrolíticos ácido-base, como puede suceder la hipo o hipernatremia o hipo o hiperglucemia, pero estas últimas tres son mucho menos frecuentes que simplemente la aparición de hipoperfusión e hipoxia, que son justamente los dos grandes mecanismos de injuria cerebral secundaria. Ya hablando de la evaluación secundaria de nuestros pacientes con traumatismo de cráneo, recordemos que a los pacientes que tengan TEC moderado, es decir, una escala de coma de Glasgow entre 13 y 9, y los pacientes que tengan un traumatismo de cráneo grave, es decir, un Glasgow entre 8 y 3, se debe realizar inmediatamente una tomografía de cerebro para evaluar el alcance y la gravedad de la lesión. Y en el caso de que tengamos un paciente con traumatismo de cráneo leve, es decir, hablamos de un Glasgow entre 14 o 15, solamente le vamos a realizar una tomografía si tenemos sospechas clínicas de fractura de base de cráneo. Aquí tenemos a la derecha de la imagen estos signos patognomónicos que dijimos que teníamos para identificar la fractura de base de cráneo. O si el paciente presentó amnesia anterior al impacto, tuvo pérdida de conciencia mayor a 5 minutos, tuvo una disminución del Glasgow por menor a 15 luego de 2 horas de la atención, presentó 2 o más episodios de vómito, tiene un tratamiento anticoagulante previo, o en el caso de pacientes mayores de 65 años, o en el caso de un traumatismo de cráneo mediante un mecanismo riesgoso, por ejemplo, una persona que fue atropellada por un vehículo motorizado o una persona que fue eyectada del vehículo con una caída a más de 1 metro del mismo o caídas de altura, por ejemplo, mayores a 5 escalones. Esos son mecanismos riesgosos en los cuales, pese a que el paciente tenga un TEC leve según la escala de coma de Glasgow, de todas formas deberíamos realizarle una tomografía. Para la clasificación de la tomografía de un paciente con un traumatismo de cráneo, se utiliza la clasificación de Marshall cuando tenemos lesiones cerebrales difusas, ¿sí? Que comprenden tanto contusiones en una tomografía normal como lesiones isquémicas severas. En estas tomografías podemos encontrar un cerebro que se ve difusamente edematoso, con pérdida de la diferenciación normal entre sustancia blanca y sustancia gris, con pérdida de las circunvoluciones cerebrales normales, y la escala de Marshall lo que hace es correlacionar estos hallazgos tomográficos que podemos encontrar con el riesgo de que aparezca hipertensión endocraniana. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tomografía en un paciente y vemos que es como lo que observamos aquí en esta primera clasificación, es una tomografía normal, por lo tanto es una lesión de tipo Marshall 1. Ya si tenemos un Marshall 2, encontramos pequeñas lesiones que pueden visualizarse aquí como estas imágenes de color blanco, ¿sí? Donde de todas formas la línea media sigue centrada y las cisternas siguen siendo visibles. Ya si tenemos una lesión de tipo 3, Marshall 3, ya no encontramos a las cisternas en la base cerebral debido a que está edematoso este cerebro y se colapsan estas cisternas. Si tenemos un Marshall de tipo 4, ya directamente la línea media está totalmente desviada con una desviación mayor a 5 milímetros y se visualizan generalmente hematomas y edema asociado. Por lo tanto, aquí hablamos de un Marshall 4, es el Marshall más grave de todos y nos habla de un 100% de incidencia de hipertensión endocraniana. Luego esta clasificación también varía en función de si la masa ha sido evacuada o no, es decir, este paciente tuvo alguna neurocirugía porque tenía una masa ocupante de espacio y fue evacuada. También se utiliza esta escala para determinar el riesgo de hipertensión endocraniana. Y recordemos que el objetivo nuestro en estos pacientes es que la presión intracraneana no aumente en exceso, debido a que si aumenta mucho esta presión endocraniana,
el flujo sanguíneo no va a poder llegar a las células del cerebro y van a comenzar a morir debido a la isquemia. Si recordamos clases previas, la doctrina Monro-Kelly nos decía que en función de el estado y la regulación de las presiones intracraneanas, el organismo tenía un mecanismo muy útil que era el líquido cefalorraquídeo, que actuaba como amortiguador de las meninges y que lo que hacía era bañar toda esta estructura anatómica, y que cuando aumentaba este contenido en la bóveda craneana debido a, por ejemplo, la presencia de una masa, como puede ser un hematoma por un traumatismo, lo que hacía el organismo era eliminar líquido cefalorraquídeo para darle espacio a esta masa y compensar la presión endocraniana. Pero cuando esta masa es muy grande o se han deteriorado los mecanismos reguladores, la eliminación de este líquido cefalorraquídeo no es lo suficientemente eficaz para compensar esta masa o este aumento de presión repentino, y aquí es cuando aparece la hipertensión endocraniana. ¿Cómo vamos a nosotros identificar esta hipertensión endocraniana? Particularmente se realiza, y esto ya es algo que se debe monitorear en unidades de cuidados intensivos, mediante un catéter para la medición de presión intracraneana. Estos catéteres son muy específicos y sensibles, los debe colocar un médico capacitado y se colocan en distintos puntos de las meninges. Pueden colocarse a nivel subdural, pueden colocarse directamente dentro del parénquima cerebral o inclusive colocarse dentro de alguno de los ventrículos. Este catéter lo que hace es, en función de comparar con la presión del ambiente, de la atmósfera, nos mide la presión que hay adentro del cráneo, que recordemos que siempre es, en situaciones normales, de 0 o de valores menores a los 20 milímetros de mercurio. Si nosotros tenemos un paciente que tiene más de 20 milímetros de mercurio de presión intracraneana o una presión de perfusión cerebral, recordemos que la PPC se calculaba mediante esta fórmula, si tenemos una PPC menor a 60 milímetros de mercurio, tenemos que evaluar qué es lo que puede estar sucediendo. Puede ser que el paciente tenga una mala posición de la cabeza y el cuello. Recordemos que si tiene comprimidas las venas yugulares debido a que tiene el cuello doblado o en una posición no óptima, esto va a dificultar el retorno venoso de la sangre del cerebro y va a aumentar la presión intracraneana. O puede ser que sea un paciente con excitación, por lo tanto haya que evaluar una mayor sedación para ese paciente. Por supuesto, recordemos, todo paciente que tiene un catéter para medir PIC tiene que estar en una terapia intensiva, totalmente sedado, con ventilación mecánica, es decir, conectado a un respirador. Si persiste esta hipertensión endocraniana, más de 20 milímetros de mercurio de PIC o menos de 60 de PPC, podemos evaluar usar terapia hiperosmolar, es decir, usar diuréticos osmóticos, como puede ser el manitol o el cloruro de sodio hipertónico al 3 o al 7,5%, que básicamente lo que hacen es, al aumentar la tonicidad del plasma, hacen que todo este líquido contenido en el cerebro se vaya hacia el espacio intravascular y sea orinado por el paciente, y de esa forma se elimine este exceso de edema cerebral. Y en el caso de que sucedan también estos episodios de aumento de presión intracraneana, siempre recordemos, vamos a buscar compensar esa hipertensión endocraniana con hipertensión. Es decir, si tenemos un paciente con drogas vasoactivas, noradrenalina, dopamina, etc., vamos a aumentar las drogas vasoactivas para lograr aumentar aún más la hipertensión. ¿Por qué hacemos esto? Porque buscamos compensar esta PIC aumentada mediante el aumento de la presión arterial media. Y ya hablando de algunas lesiones focales que podemos identificar en esta tomografía que vamos a estar realizando al paciente en la valoración secundaria en relación a su traumatismo de cráneo, recuerden, dijimos en el caso del traumatismo de cráneo moderado y severo, y aquellos pacientes con traumatismo de cráneo leve solamente cuando tenían algunos de los criterios de riesgo que habíamos mencionado previamente.
Entre estas lesiones focales que podemos encontrar está el hematoma epidural, que en la imagen tomográfica podemos encontrar como una hiperdensidad en forma biconvexa o lenticular que pueden observar aquí en la esquina inferior izquierda de la imagen, donde podemos observar esta densidad, esta imagen que se ve con un color más claro que el resto del parénquima cerebral. Es esta lesión, ¿sí?, de origen sanguíneo, es un hematoma. Son menos frecuentes que otras lesiones focales. Habitualmente están situados en esta región que estamos viendo aquí, en esta región temporal o temporoparietal. Y generalmente suceden en pacientes que tienen un momento lúcido entre el momento de la lesión y el posterior compromiso neurológico. Es decir, que no hay una asociación de estas lesiones a un evento neurológico destacado, es decir, no hay un paciente que tenga una pérdida marcada de la conciencia o una alteración muy fuerte de la conciencia en relación a este hematoma, particularmente si el mismo no es muy grande o no está ubicado en una zona muy relevante. Luego tenemos el hematoma subdural, el cual es más frecuente que el epidural. Aproximadamente el 30% de los traumatismos de cráneo grave constituyen hematoma subdural. Y fíjense que la gran diferencia es que si el anterior que veíamos era biconvexo, en este caso estamos ante un hematoma en forma de media luna que se adapta siempre al contorno del cerebro, por lo tanto siempre lo vamos a tener que buscar aquí en la periferia. Siempre los hematomas los buscamos en esta zona debido a que se asocian a lesiones en las meninges. En este caso estamos debajo del espacio subdural de la meninge. Por lo tanto, esto adopta el contorno de la calota craneana. Este sangrado, que dijimos es más frecuente, también constituye un daño cerebral más importante que el hematoma epidural, ya que suele existir una lesión parenquimatosa concomitante. Aquí en esta imagen, como podemos ver, hay un hematoma de una extensión muy grande. Fíjense, parte de un hemisferio cerebral está muy comprimido por este enorme hematoma que se ve en la imagen, y fíjense además cómo está totalmente desplazada la línea media y se ha perdido absolutamente la imagen del ventrículo debido a el enorme edema que produce esta lesión. Y luego tenemos las contusiones y hematomas intracerebrales, donde en la tomografía vamos a encontrar estos focos intraparenquimatosos que son bien definidos, se ven siempre en formas circulares o similares. Están ubicados en cualquier región del cerebro, a diferencia de lo visto anteriormente, que recordemos estábamos hablando de capas de la meninge, por lo tanto siempre los buscábamos cerca del hueso, cerca de la calota craneana. Acá estos focos intraparenquimatosos pueden aparecer en cualquier región del parénquima cerebral, debido a que justamente, como su nombre indica, ¿no?, son focos dentro de este parénquima debido a un sangrado vascular dentro del propio parénquima cerebral. Tienen una relativa frecuencia, quizá no tanto en relación a los traumatismos, sino a los sangrados espontáneos, y como decíamos, pueden evolucionar en horas o días y transformarse en un hematoma o confluir en una gran masa que requiere evacuación inmediata. Por lo tanto, en todo paciente en el que se descubra un hematoma intraparenquimatoso, debería realizarse una nueva tomografía de control a las 24 horas para poder definir la conducta a llevar a cabo en función de la evolución de dicha lesión. Aquí tenemos sintetizados algunos criterios neuroquirúrgicos a tener en cuenta en función de la lesión localizada. No obstante, esto por supuesto va a variar en función de las estrategias que pueda plantear el equipo tratante y por supuesto también de la disponibilidad de neurocirugía en el centro en el que estemos trabajando. Para el hematoma epidural, lo ideal es la evacuación quirúrgica independientemente del valor del Glasgow del paciente,
si el volumen de sangre es mayor a 30 centímetros cúbicos o es fuertemente sintomático en el paciente. En este caso, la técnica quirúrgica de elección es la craniotomía y se podría llegar a monitorear la PIC en un paciente con hematoma epidural en el caso de que haya un TEC grave con además lesión difusa asociada que nos genere mucho edema cerebral. Recordemos que la PIC la vamos a monitorear en pacientes en los que sospechemos o confirmemos de que hay mucho edema cerebral, por lo tanto hay mucho riesgo de aumento de la presión intracraneana. Para el hematoma subdural, la evacuación quirúrgica debe realizarse si es de mayor de 10 milímetros el hematoma localizado o tiene una desviación importante de la línea media, más de 5 milímetros. La técnica quirúrgica en este caso es craniotomía, pero se puede considerar la posibilidad de craniectomía descompresiva primaria. Recordemos la diferencia entre la craniotomía y la craniectomía, es que en esta segunda se retira una parte del hueso de la calota craneana para descomprimir el cerebro y facilitar la neurocirugía. Por lo tanto, en caso de la craniotomía es menos invasiva, pero si tenemos un paciente con mucho edema cerebral o con una cirugía compleja que requiere que se retire parte de este hueso y que posteriormente el paciente también vaya a generar mucho edema por la inflamación, por la prolongada manipulación, en ese caso se decide realizar la craniectomía descompresiva. Y como decíamos previamente, son pacientes que tienden a hacer mucho edema cerebral, por eso también sí debe realizarse monitoreo de presión intracraneana si está disponible. Para aquellas lesiones focales intracerebrales, la técnica quirúrgica de elección es la evacuación de estas lesiones intraparenquimatosas si son de más de 25 centímetros cúbicos. Se hace simplemente con craniotomía, considerando la posibilidad de craniectomía descompresiva primaria en el caso de que, como decíamos previamente, el paciente genere mucho edema cerebral y requieren de la utilización de monitoreo de presión intracraneana. En pacientes con traumatismo encefalocraniano que tengan hundimiento de cráneo, es decir, hay un traumatismo fuerte que produce lesión primaria en la calota craneana con hundimiento de la misma, la resolución va a ser básicamente quirúrgica y en función de si hay exposición de masa encefálica. Y para aquellas heridas penetrantes también sepamos que si tenemos un paciente con traumatismo con herida penetrante va a tener casi siempre una resolución quirúrgica. Bien, vamos a ver ahora cuál es nuestra conducta en función de la gravedad del traumatismo del cráneo que identifiquemos. ¿Cuál es el manejo en relación al traumatismo del cráneo leve? Decíamos que tenían pacientes con una escala de coma de Glasgow entre 14 y 15. Representan la mayoría obviamente de la casuística, hasta el 75% de los pacientes que van a ingresar en guardia. Es un paciente que va a estar generalmente lúcido y orientado y que solo le vamos a realizar tomografía si existen los signos de alarma que hemos mencionado previamente. Se hace una vigilancia clínica a este paciente durante las 6 horas desde el ingreso y simplemente se le da el alta si no hay complicaciones y se podría llegar a indicar algún tipo de control posterior mediante consultorio externo. Ya para pacientes con traumatismo encefalocraniano moderado, donde estamos hablando de que la escala de coma de Glasgow baja hasta un 13 o 9 puntos, representan un 15% de la casuística y vamos a encontrar pacientes que van a estar confusos, somnolientos, letárgicos, incluso puede aparecer algún tipo de déficit focal motor. Todo paciente que tenga estas características va a requerir, como dijimos previamente, que le realicemos una tomografía para poder realizar un diagnóstico más preciso y, por supuesto, si está disponible, una valoración neuroquirúrgica. Es recomendable que sean pacientes internados en UCI, aunque no siempre es así, no siempre tenemos camas en terapia intensiva disponible para traumatismos moderados, generalmente se reservan para traumatismos graves, pero si están disponibles lo ideal sería poder monitorearlos de esta forma, porque justamente entre el 10 y el 15% de los pacientes con traumatismo del cráneo moderado podrían llegar a deteriorarse. Siempre debe repetirse la tomografía de cráneo a estos pacientes con deterioro neurológico agudo y comenzar a hacer el manejo como si estuviésemos ante un paciente con
traumatismo de cráneo grave. ¿Y cuál es este manejo para pacientes con trauma de cráneo grave? Recordemos, estamos hablando de pacientes que tienen una escala de coma de Glasgow entre 3 y 8 puntos, representan un 10% de la casuística y son pacientes que vamos a encontrar comatosos aún después de la restauración de la normovolemia. Recordemos, siempre debe instaurarse una estabilidad hemodinámica antes de poder asegurar la condición neurológica del paciente. Por lo tanto, pese a la normotensión, la normovolemia, vamos a encontrar un paciente que no tiene respuesta a estímulo y que va a estar comatoso. Por lo tanto, es inmediata la tomografía que debe realizarse y la valoración por un neurocirujano. Van a ser pacientes que deberán estar adecuadamente monitorizados, por lo tanto internados en una unidad de cuidados intensivos, y en aquellos centros que tienen menor complejidad neuroquirúrgica y detectan un traumatismo de cráneo grave, es importante que no se retrase el traslado de este paciente para obtener una tomografía, sino que inmediatamente se traslade el paciente a un centro de mayor complejidad donde se va a poder tomar la conducta que sea pertinente. Para el manejo general de los pacientes con traumatismo de cráneo grave tenemos una mnemotecnia que nos sirve como guía general del cuidado de los pacientes críticos. Este fast hook, que significa abrazo rápido en español, es una palabra formada a partir de los acrónimos de algunas estrategias generales para el cuidado de pacientes críticos y que justamente cobran vital relevancia en el paciente con traumatismo de cráneo grave. Más allá de lo que mencionamos previamente, de realizar precozmente una tomografía y que se evalúe la conducta neuroquirúrgica en función de las distintas lesiones que vimos previamente, desde enfermería será particularmente importante recordar que estos pacientes tienen que cumplirse todas y cada una de las letras de esta mnemotecnia. La F nos habla de feeding, que significa alimentación. Recordemos que el paciente neurocrítico es un paciente con un consumo muy elevado de calorías y también de pool plasmático de aminoácidos y de proteínas. Por lo tanto, son pacientes que tienen que tener una nutrición enteral lo más rápido posible. Recordemos, en lo ideal en estos pacientes colocar sonda orogástrica y comenzar la alimentación lo antes posible una vez vaciado el contenido gástrico y estabilizado hemodinámicamente al paciente. Luego va a ser vital la analgesia y la sedación, debido a que son pacientes que van a requerir neuroprotección al menos las primeras 72 horas desde su ingreso. Por lo tanto, van a ser pacientes que van a estar adecuadamente analgos, sedados y conectados a un ventilador, a un respirador, porque, como decíamos, ese cerebro tiene que descansar durante al menos 72 horas para poder evaluar luego la posterior conducta a seguir. Recordemos de que hay una gran inflamación cerebral y que por lo tanto debemos dejar descansar de todo tipo de estímulo ese cerebro durante al menos 72 horas para ayudar a esta descompresión, a esta desinflamación cerebral. Por eso estos pacientes están sedados y convenientemente analgesiados. La T nos habla de prevención de trombos, ¿sí? Y aquí debe evaluarse, hay relativa controversia en relación a esto. Hay algunas guías que nos dicen que no debería colocarse protección farmacológica antitrombótica hasta pasadas las 72 horas del ingreso del paciente. Otras bibliografías hablan de que se puede realizar desde el inicio siempre y cuando no haya riesgo de sangrado evidente. Esto tiene que evaluarse. Recordemos que todo paciente crítico que está mucho tiempo en reposo se debe prever la posibilidad de que genere trombos venosos. Por lo tanto, tendría que anticoagularse con heparinas de bajo peso molecular, pero como les digo, siempre se tiene que evaluar con el equipo tratante porque puede existir riesgo de sangrado, particularmente no en un paciente con traumatismo de cráneo grave que seguramente ya ha tenido un sangrado cerebral importante. Algo muy importante en estos pacientes es la letra H, que nos habla de Head of the Bed Elevated, que significa elevación de la cabecera de la cama. Recordemos siempre, la cabecera de la cama en los pacientes críticos es recomendable que esté elevada, y en el paciente neurocrítico más aún,
debido a que esto favorece el retorno venoso cerebral, por lo tanto nos ayuda a evitar la formación de más edema cerebral. Por eso es tan importante que a estos pacientes los tengamos siempre con la cabecera bien levantada, unos 30 grados o más, y que no estén muy comprimidas, dependiendo del dispositivo de fijación de tubo endotraqueal que utilicemos, que no estén muy comprimidas las venas yugulares del cuello, debido a que si usamos una fijación de tubo endotraqueal que comprima mucho las venas del cuello, esto nos va a dificultar enormemente el retorno venoso y nos va a aumentar el edema cerebral. Tener en cuenta que son pacientes bajo situación de estrés particularmente fisiológico, y esto también debe pensarse en relación a la aparición de úlceras por estrés. Estamos hablando de úlceras gástricas y pépticas, por lo tanto es importante que se utilicen fármacos para prevenir este tipo de lesiones, como puede ser ranitidina o algún inhibidor de la bomba de protones. Y por último, y no menos importante, en estos pacientes va a ser vital realizar un adecuado control de los valores de glucosa. Recordemos que los pacientes neurocríticos y el paciente crítico en general va a tender a una leve hiperglucemia en las primeras horas de su ingreso debido al estrés oxidativo inflamatorio que va a tener este paciente, donde el catabolismo va a primar y van a circular grandes cantidades de glucosa, pero este consumo energético inicial voraz que tienen los pacientes críticos tiene que ser adecuadamente solventado a partir de una buena nutrición, un buen aporte calórico proteico, y va a ser vital el control de la glucosa. Imagínense un paciente con sufrimiento cerebral debido a estas lesiones. Si tuviese un evento de hipoglucemia, sería fatal para esas neuronas, para esas células cerebrales, y por ende sería mucho mayor la lesión secundaria que podría tener este paciente. Por eso recordemos siempre que debe realizarse de rutina a los pacientes con traumatismo de cráneo grave un control de glucosa al menos cada 8 horas y siempre mantener una normoglucemia o una muy pequeña leve hiperglucemia. Esto ha sido todo en cuanto a traumatismo cráneoencefálico. Espero que haya sido de su utilidad. Nos vemos en próximas clases.